Gloria al Señor, amados hermanos. Les saluda a su hermano y amigo Nelson Mata. Quiero compartir una palabra en esta hora en el nombre de Jesús con cada uno de ustedes. Quiero hablar al respecto de un tema muy polémico hoy en día en las congregaciones. Al respecto de un tema y un mandamiento muy manipulado en muchas congregaciones para en sí lucrarse muchos pastores al respecto de ellas, que es el tema al respecto de los diezmos. Gloria al Señor en el nombre de Jesús. Y para comenzar, hermanos, desde un principio, quiero hablarles desde el inicio, desde el diezmo que dio Abraham. Nosotros podemos ver, hermanos, muchas congregaciones cómo manipulan esta palabra y empiezan a ejercer de que Abraham diezmó por fe, porque la ley aún no estaba. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esa frase en muchos pastores, en muchos líderes, en decir, pero hubo un diezmo antes de que la ley viniera. No, ese es falso. Es una falsedad, es una mentira que le están poniendo en la mente de las personas para poderle sacar provecho. Gloria al Señor. Y yo quiero en esta noche hablar al respecto de ese tema, desde el diezmo de Abraham. La pregunta es, ¿Abraham diezmó por la ley o diezmó por fe? Porque muchos se avalan y muchos se basan de que siendo Abraham el padre de la fe, pues él lo hizo por fe. Pero es falso, es mentira. Vamos a iniciar. El 18 nos dice, en aquel día Dios, el Señor hizo un pacto con Abraham. En aquel día el Señor capítulo 15, versículo 18 al 21. Dios hizo un pacto con Abraham. Gloria al Señor. Dios hizo un pacto con Abraham. ¿De qué se trataba ese pacto? Vaya, sí, en las congregaciones, hermanos, pero es que cuando Abraham no estaba la ley vino mente. El de Abraham fue por fe. Pero gloria al Señor. Y yo quiero en esta hora, hermano, detallar un poco este pasaje en nombre de Jesús. Dios hizo un pacto con Abraham, Génesis 18. ¿De qué se trataba ese pacto? Vamos a verlo en el capítulo 17 del mismo Génesis. Todo el capítulo 17 narra el pacto que Dios hizo con Abraham. 17:1, Génesis. Era Abraham de edad de 99 años y le apareció el Señor a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Verso 2. Y pondré mi pacto entre mí y entre ti, y te multiplicaré en gran manera. Pondré mi pacto entre mí y entre ti. ¿Qué pacto era? Gloria al Señor. ¿Qué pacto? ¿De qué pacto se trataba ahí? Ese pacto consistía, todo el capítulo 17 de Génesis podemos verlo,
En primer lugar, ese pacto consistía de una gran descendencia. El mismo Señor le dijo a Abraham que sería como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. La descendencia, una descendencia numerosa. Capítulo 17, versículo 4 al 6, de ahí mismo de Génesis. Yo, he aquí mi pacto contigo, dice el Señor, y serás padre de multitudes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de multitudes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Podemos ver ese pacto. Consistía, en primer punto, la promesa de una gran multitud, una gran descendencia que saldría de Abraham. El punto número 2, que consistía ese pacto, era en una tierra prometida. Gloria al Señor. Versículo 8, capítulo 18 dice, y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión eterna, y seré el Dios de ellos. Oiga bien, punto número 2. El pacto consistía en una tierra prometida. Si usted puede analizar, primero el pacto consiste en una descendencia numerosa, Génesis 17, 4 al 6. Y también, punto número 2, el pacto consiste en una tierra prometida, Génesis 17, 8. Gloria al Señor. Ahora existe un punto número 3, que consistía ese pacto, que era la circuncisión. Vamos a verlo, ahí mismo en Génesis 17, 9 al 11. Oiga bien lo que nos dice, Génesis 17, 9 al 11. Dijo de nuevo Dios a Abraham, tú, empero, guardarás mi pacto. Oiga bien, tú guardarás mi pacto, le dijo Dios a Abraham. Tú y tus simientes después de ti por sus generaciones. Ponga atención, tú y tus simientes después de ti por tus generaciones. Verso 10, este será mi pacto, que guardaréis entre mí y entre vosotros y entre tu simiente después de ti. Será de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y entre vosotros. Oiga bien, ponga atención, hermano, en el nombre de Jesús. El punto número 3, la señal que llevaba ese pacto era la circuncisión. Podemos leerlo ahí, donde leímos Génesis 17, 9 al 11. Esta es la señal de pacto que haré entre ti y tu simiente después de ti. El pacto. Ahora, ¿qué sucede? La circuncisión iba de la mano con la ley. La circuncisión va de la mano con la ley. Gloria al Señor. Vamos a verlo en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 3 dice, y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a obedecer la ley. Podemos ver aquí el caso que estamos viendo de Abraham, del pacto que Dios hizo con Abraham, lo que consistía. Primer punto, gloria al Señor, consistía en una descendencia numerosa. Segundo punto, consistía en una tierra prometida. Y tercer punto, por señal era la circuncisión. Volvemos a Génesis 17, donde viene y nos dice que Abraham ese mismo día circuncidó
Oiga bien, para guardar el pacto, al 8º día de nacido circuncidó a Isaac, a todos sus siervos. Isaac circuncidó a Jacob, Jacob circuncidó a las 12 tribus. ¿Dónde nos dice esto? Usted puede estudiarlo, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 7. Todo el capítulo 7 de Hechos nos narra todo lo que Abraham hizo cumpliendo este pacto. Gloria al Señor. El libro de Romanos, también capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 25. Nos dice, porque la circuncisión a la verdad aprovecha si guardares la ley. La circuncisión, la verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión, es inútil, es inútil. ¿Por qué llevaba por señal el pacto que Dios hizo con Abraham circuncidarlo? Porque era el pacto de la circuncisión, de la ley. Gloria al Señor. Usted dirá, hermano, pero ¿y a dónde dice eso? Usted puede ver muchos pastores cómo manipulan esta palabra al decir Abraham diezmó por la ley. Perdón, Abraham diezmó por fe, porque no existía la ley, pero la ley comenzó desde Abraham. Vamos a confirmarlo en el mismo libro de Génesis. Gloria al Señor, para que usted compruebe, hermanos, cómo muchos pastores están ignorando esta verdad de Dios. Génesis capítulo 26, versículo 5. Nos dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Oiga bien, Génesis 26:5, apúntelo ahí. El mismo Dios hablándole a Isaac, una vez que Abraham murió. Dios le dice a Isaac, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Podemos ver, ahí dice en plural. Al decir mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, está hablando en plural, porque abarca toda la ley. Nosotros podemos ver lo que dice el capítulo 17 de Génesis. Una de las cosas que los narra ahí, capítulo 17, es que ese mismo pacto, que Dios estaba haciendo con Abraham, era el que iba a hacer con sus descendientes después de él. Eso es lo que muchos no entienden, hermano. Que cuando Dios le dio las leyes, estatutos, mandamientos y ordenanzas a Moisés en el monte Horeb, no es porque ahí comenzó, no, es porque Dios estaba cumpliendo lo que le había dicho a Abraham, que ese mismo pacto haría con sus descendientes después de él. Usted dirá, hermano, pero la ley no comenzó con Abraham, con Moisés, perdón. Nosotros podemos ver Éxodo 20, nos narra donde Moisés está recibiendo las tablas, las leyes escritas en el monte Horeb, pero hasta Éxodo 20. Ahora nosotros podemos ver en Éxodo 16, aún van por el desierto, aún han llegado al monte Horeb a recibir las leyes, y Dios los pone a pruebas para ver si están obedeciendo su ley. Aún en el desierto guardaban el día de reposo, por decirlo así. En 6 días recogían el maná, pero al sexto día
tenían que recoger doble porción. Así sucesivamente. Gloria al Señor. Vamos a ver en el libro de Gálatas, capítulo 4. Oiga bien lo que nos dice. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 26. Aquí es donde usted va a ver, hermano, cómo comienzan los dos pactos desde Abraham. Gálatas capítulo 4, versículo 22. Nos dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otra de la libre. Mas el que era de la sierva nació según la carne, el que era de la libre nació según la promesa, las cuales cosas son una alegoría, porque estos son los dos pactos. El uno, ciertamente del monte de Sinaí, oiga bien, que fue el que le fue dado a Moisés, que engendra para servidumbre hijos, el cual es Agar. Verso 25, porque Agar es el Sinaí, monte de Arabia, el cual corresponde a la Jerusalén actual, la cual está en servidumbre con sus hijos. Verso 26, mas aquella Jerusalén que está arriba, libre es, la cual es la madre de todos nosotros. Nosotros podemos ver ahí, Abraham tuvo dos hijos, gloria al Señor, una de la libre, que era Sara, y otra de la esclava, que era Agar. Esas dos mujeres tuvieron dos hijos. Abraham tuvo dos hijos, una con Agar, la cual era Ismael, y otra con Sara, la cual era Isaac. Esas dos mujeres representan los dos pactos, la ley y la gracia. Ambos proceden de Abraham. Por eso es que en el mismo libro de Génesis 26:5, donde leímos, Abraham obedeció las leyes, estatutos, mandamientos y ordenanzas dadas por Dios. Gloria al Señor. Abraham comenzó obedeciendo esas leyes. Vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 4. Oiga bien lo que nos dice. 4:1 al 12. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Mas el que no por obras, sino que cree en aquel que le justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Verso 6. Como también describe David las bienaventuranzas del hombre, al cual Dios pone por justicia sus obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no culpa de pecado. Verso 9. Esta bienaventuranza pues viene solamente sobre la circuncisión o también sobre la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada su fe por justicia. Verso 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en circuncisión, sino en la incircuncisión. Oiga bien lo que nos dice, verso 11.
y recibió la señal de la circuncisión como un sello de la justicia de su fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los que creen, estando en la incircuncisión, para que también ellos le sean contados por justicia. Abraham viene a ser padre de la incircuncisión como de la circuncisión. ¿Qué significa circuncisión e incircuncisión? Son los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Ambos proceden de Abraham. Ahora, ¿por qué muchos pastores vienen e imponen el diezmo de Abraham como un acto de fe? No fue un acto de fe el diezmo de Abraham. El diezmo de Abraham fue una obediencia a la ley. Una ley que ya ha sido anulada, una ley que ya ha sido cancelada, un mandamiento abrogado en Cristo Jesús. Ahora, usted dirá, hermano, pero ¿cómo Abraham cumplió la ley? ¿Cómo se prueba que el diezmo que Abraham dio era conforme a la ley? Era por obedecer la ley. Vamos a verlo en el libro de Hebreos, capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 9. Y dice, por decirlo así, Leví también, que recibe los diezmos, pagó diezmos en Abraham. Verso 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué sucedió? Abraham pagó los diezmos por Leví. Si usted, hermano, está acostumbrado a escudriñar las escrituras detalladamente, usted sabrá que en la ley de Moisés o en la antigua ley, los sacerdotes no daban diezmos, no pagaban diezmos. Ahora, existía una tribu, la tribu de Leví. Ellos recibían los diezmos del pueblo, pero dentro de esa tribu estaba la familia de Aarón, y ellos eran los que ejercían el sacerdocio en el templo. Todo el pueblo venía y le daba los diezmos, oiga bien, a los levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, solo los de la familia de Aarón, los hijos de Aarón, los de la casa de Aarón. Así que los demás levitas que no eran sacerdotes le daban el diezmo de los diezmos a los sacerdotes, pero los sacerdotes no diezmaban. ¿Por qué? Una de las cosas con el acto que Abraham hizo fue cumplir la ley por el sacerdote levita. Oiga bien, fue algo simbólico que Abraham hizo, cumpliendo la ley por Leví, porque aún Leví estaba en sus lomos, dice aquí la palabra, cuando Abraham fue a diezmar. Así que Abraham dio los diezmos por Leví, cumpliendo la ley por Leví y librando a los sacerdotes levitas de esa ley. De esa misma manera, como dice la palabra, Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. Vino a pagar el precio por nosotros, cumpliendo la ley por nosotros. De esa misma manera nos ha librado a nosotros de la ley y nos ha hecho real sacerdocio a cada uno de nosotros. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente al lugar santísimo mediante la sangre de Jesucristo. Ahora cada uno de nosotros somos hechos sacerdotes. Así como Abraham cumplió la ley por Leví y libró a Leví de esa ley, Cristo vino y cumplió la ley por mí y la cumplió por usted, pagando el precio y de esa misma manera librándonos de la ley. Ahora vamos a ver un punto. En la antigua ley existían dos clases de diezmos, dos tipos de diezmos que se daban. Una de las cosas, hermanos, que usted debe de saber
que muchos pastores ignoran y manipulan estas escrituras para poder sacarle provecho a la gente que tal vez tiene poco conocimiento. Gloria al Señor. Así que ellos manipulan las escrituras. Algo que la misma Biblia nos muestra es que el diezmo ni aún en la ley se daba en dinero. No se podía dar diezmo en dinero. Oiga bien, no existe un solo versículo en toda la Biblia donde alguien haya dado diezmo en dinero, porque Dios no lo permitía. ¿Por qué? Los dos diezmos establecidos por Dios eran de los frutos que el mismo Dios hacía producir. El dinero lo hace el hombre. ¿Por qué el billete de 500 vale 500? Y tiene el color que tiene. Y tiene la imagen que tiene. Porque el hombre así lo quiso. No porque Dios lo quiso así. Es porque el hombre así lo quiso. ¿Y por qué el dinero en cierto país vale, pero usted va a otros países no vale nada? Porque el hombre así lo estableció, no porque Dios lo estableció. Así que una de las cosas que no era permitido aún en la antigua ley era diezmar dinero. Vamos a ver estos dos diezmos, hermanos, que existían en la antigua ley. Deuteronomios 14:22. Deuteronomios 14:22. Vamos a ver el primer diezmo. 14:22 al 26. Dice: indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente. Indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente, que rindiere el campo año a año. Oiga bien, preste atención. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para hacer habitar ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, y los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor, tu Dios, todos los días. Usted puede ver, el primer diezmo era cada año. Tenía que ser ganado, granos básicos, aceite. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no dinero? El dinero existía aún en aquel tiempo. Existe desde mucho tiempo antiguo, pero ¿por qué no dinero? Porque una de las cosas que la ley exigía era que el hombre debía de devolverle a Dios de lo que Dios le daba. Como les decía antes, el dinero lo hizo el hombre. Con el dinero el hombre manipula a otros hombres y controla a otros hombres. ¿Qué es lo que Dios le da al hombre? En el libro de Romanos 1:20 dice: lo invisible de Dios, su eterno amor y poder, se hace claramente visible a través de las cosas hechas, a través de las cosas creadas. Gloria al Señor. Lo invisible de Dios se hace claramente visible, el eterno amor y poder a través de las cosas creadas. El mismo Pablo nos habla también en el libro de Corintios, nos enseña la misma naturaleza. ¿Cómo daba Dios al hombre? Para que diezmara, por medio de la naturaleza. El mismo Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero quien hace el crecimiento es Dios. Usted puede ver muchas siembras en la agricultura, muchas cosas, pero el único que puede hacer el crecimiento, germinar esa semilla, solo es el poder de Dios.
Dios es el que hace que nazcan los frijoles, el arroz, el plátano, los guineos. Hace que las crías del ganado, las vacas, puedan salir. Él es el que les da vida. Así que de eso que el mismo Dios, así que de eso, hermanos, que Dios producía y le daba al hombre, es lo que Dios le pedía de vuelta. Que le diera de los granos básicos, algo que el mismo Dios hacía. Eso mismo le pedía al hombre. Pero, oiga bien, cada año, de año a año, una persona debía de llevar. Nosotros podemos ver hoy en día cómo manipulan muchas veces en las congregaciones, donde vienen y dicen, hermanos, pero es que Dios no cambia, ni cambia su palabra. Pero si Dios no cambia, ni cambia su palabra, y están aferrándose en esa verdad, ¿por qué cambian el diezmo que era de la ley en granos y lo cambian en dinero? ¿Por qué cambian el diezmo que era cada año y lo cambian a que tienen que darlo cada semana, cada 15 días o cada mes por mucho? Si es posible a diario, tiene que darlo los que ganan a diario. Entonces, ¿quién está cambiando la palabra? ¿Dios o el hombre? El hombre está manipulando esas escrituras. Dios no. Vamos a ver el segundo diezmo. Aquí mismo en el libro de Deuteronomios. 14, 28. 28 y 29. Nos dice, al cabo de cada 3 años, saca todo el diezmo de versículo 29. Años. Oiga bien, el primero era cada año, de año a año, y el segundo es cada 3 años. Gloria al Señor, ese diezmo. Ahora, ¿qué sucede? Una vez que se recogía todo ese diezmo, que era alimento, usted lo puede ver en el libro de Malaquías 3:10, que es un pasaje usado como extorsión en las congregaciones, para decirle a la iglesia, si no das, serás maldito, serás maldecido en este y en lo otro. Se está utilizando como una extorsión para pedirle a la gente. Pero nos dice la misma palabra ahí en el libro de Malaquías 3:8 al 10. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Nosotros podemos ver e investigar a través de las escrituras qué era un alfolí. Alfolí no es una canastita como las que usan en las congregaciones para echar dinero y echar dinero y echar dinero. Eso no es alfolí. Es mentira, lo están engañando. Alfolí, bíblicamente, eran graneros, grandes bóvedas que se utilizaban para almacenar granos básicos. Gloria al Señor. Podemos ver el caso de José en el tiempo de las vacas flacas, cuando almacenó grandes cantidades, dice, de alimento en muchos alfolíes, que eran grandes bóvedas. Gloria al Señor. Ahora, una vez que este diezmo era recogido, se repartía en 4 partes, cosa que ni aún en eso están cumpliendo hoy en día. Se repartía en 4 partes. El primer diezmo que les di, Deuteronomios 14, 22 al 26, se recogía cada año y ese se debía de llevar al templo en Jerusalén. Ahora, ¿qué sucede? Cuando una persona en Israel vivía extremadamente largo,
del templo en Jerusalén, debía en su ciudad vender ese grano en dinero, venderlo, y de ahí viajar a Jerusalén, donde estaba el templo. Una vez llegado a la ciudad, debía de comprar nuevamente el producto. Oiga bien, no podía de entrar con ese dinero a diezmarlo adentro. No, debía de comprar el producto nuevamente para poder diezmarlo. Por eso nosotros podemos ver el caso cuando Jesús llegó al templo y halló muchos mercaderes, muchos negocios fuera del templo, porque era lo que estaban haciendo. Mucha gente venía de lejos y no podía venir cargando con animales esos grandes sacos de granos básicos. Así que los vendían, aquí traían el dinero y una vez llegado a la ciudad, volvían a comprar el producto para poder entregarlo al Señor. Ahora el segundo diezmo, cada 3 años, se recogía en cada ciudad, cada una de las ciudades. Se almacenaba y se repartía en 4 partes. Vamos a verlo en el libro de Deuteronomios 26:13. Oiga bien lo que nos dice. 26:13. Nos dice la palabra en el nombre de Jesús: y dirás delante del Señor tu Dios, yo he sacado lo consagrado de mi casa. ¿Qué? El diezmo. Y también lo he dado, oiga bien, al levita, al extranjero, al huérfano y a las viudas, conforme a todos tus mandamientos que me ordenaste. No he traspasado tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. 4 partes he dividido ese diezmo: levitas, viudas, huérfanos y extranjeros. ¿Por qué? ¿Por qué a esos 4? Porque eran las personas en el pueblo de Israel que no tenían posesiones, no tenían heredad, eran los más pobres. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el extranjero, la persona extranjera que iba a Jerusalén, a Israel. Ellos no podían ser dueños de propiedades, solo los judíos nacidos en Jerusalén. Así que los extranjeros vivían nada más como huéspedes, como extranjeros. Así que a nombre de ellos, un documento no podía estar una propiedad a nombre de ellos. Pero como vivían en esa ciudad, vivían en esa nación y aportaban para esa nación, parte del diezmo iba para ellos, los extranjeros. Aquí está la pregunta: ¿en cuántas iglesias ayudan a los extranjeros con el diezmo? En ninguna. Punto número 2, iba parte para los huérfanos de la ciudad, de la nación, porque los huérfanos no tenían posesiones económicas, eran huérfanos de padre, madre, no tenían casa, no tenían hogar. Aquí vuelve otra vez la pregunta: ¿en cuántas congregaciones, cuántas iglesias tienen casas, hogares para huérfanos? ¿A cuántos andan recogiendo en las calles para alimentarlos y darles vestuario, comida? No, no lo hacen. Todo el dinero viene y se lo toma el líder, el apóstol, el pastor. Es el que más prospera. Punto número 3. Iba repartido para las viudas. ¿Por qué las viudas? Una de las cosas que habían en Israel es que una mujer no tenía posesiones. Quien tomaba las posesiones era el hombre. Todo estaba a nombre del hombre de la casa. Una vez que el hombre moría, las posesiones pasaban al pariente más cercano. Aún en la ley, si la esposa no le daba hijos al esposo y él moría, aún esa esposa pasaba a posición del pariente más cercano para que aquel le diera un hijo a nombre del difunto. Nosotros podemos ver la ley antigua como era. Así que las mujeres no podían ser dueñas de ninguna heredad, de ninguna posesión.
Así que para ellas también iba ese dinero. Ahora, la cuarta parte eran los levitas. ¿Por qué los levitas? Porque los sacerdotes tampoco podían tener posesiones. El mismo Dios les dijo que ellos no tenían que tomar ninguna heredad. Ellos no tenían casa propia. No tenían nada propio. No tenían terrenos. Y tenían que vivir en el templo en Jerusalén. Oiga bien, hermano. Aún en este tiempo ni eso cumplen. Ni eso quieren cumplir. Que lo demandaba la ley. Un pastor que vive del diezmo, dando a conocer que él es levita, no tiene que tener ninguna posesión, no tiene que tener tierras, tiene que vivir en el templo, sostenerse del diezmo, según la ley antigua, pero hacen lo contrario. Tienen carros de lujo, casas, pasan viajando, tienen más de 2, 3 casas. Gloria al Señor. Así que en esos 4 puntos se dividía el diezmo según la ley antigua. Gloria al Señor. Pero ahora, ¿qué sucede? Por eso les estaba detallando desde Abraham. Desde Abraham comienza esta ley. Una vez que Cristo vino, Él vino a cambiar todo. Vino a hacer una nueva ley, vino a transformar las cosas diferentes. Vamos a verlo en el libro de Hebreos, capítulo 7. Hebreos capítulo 7, oiga bien lo que nos dice. 7:5. Que ciertamente los que son hijos de Leví y reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar los diezmos del pueblo según la ley. Oiga bien lo que estamos hablando de la ley antigua, los diezmos que les acabo de narrar ahorita en el libro de Deuteronomio. La tribu de Leví que recibe el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar los diezmos del pueblo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. Oiga bien, aunque también ellos hayan salido de los lomos de Abraham, pero solo los levitas tenían el mandamiento de tomar los diezmos. Ahora, ¿qué sucede? Verso 12, perdón. Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente también ocurre un cambio en la ley. Preste atención, hermano, ahí. Hebreos capítulo 7, versículo 5, nos narra del sacerdocio levita, que es el que estamos estudiando ahorita en la antigua ley. Ellos ejercían el sacerdocio, así que a ellos se les dio el mandamiento de tomar los diezmos del pueblo. Pero podemos ver el verso 12, dice, cambiado el sacerdocio, ocurre también, necesariamente ocurre un cambio en la ley. ¿Qué sacerdocio fue cambiado? Sacerdocio levita. El sacerdocio levita fue quitado y fue puesto un sacerdocio nuevo. Vamos a leerlo. Verso 13, 7:13. Porque aquel de quien estas cosas se dicen, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Verso 14. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Jesús vino de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Así que en toda la ley no había mandamiento para la tribu de Judá de que hubiera un sacerdocio ahí y ellos tomaran el mandamiento del diezmo. No había, no hablaba. Ahora, ¿qué sucede? Verso 12, donde leímos, cambiado el sacerdocio,
ocurre también un cambio de la ley. Se quitó el sacerdocio levita y se estableció un sacerdocio nuevo que viene de la tribu de Judá, que era Jesucristo, es Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora, si el mandamiento fue dado al sacerdocio levita y el sacerdocio levita fue cambiado por otro sacerdocio, ¿qué ocurrió con ese mandamiento? Si fue quitado ese sacerdocio y fue establecido el sacerdocio de Cristo, ¿qué ocurrió con ese mandamiento? Vamos a verlo, el versículo 18. 7:18 de Hebreos dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su flaqueza e inutilidad. Ya es inútil. Queda abrogado el mandamiento anterior. ¿Qué mandamiento anterior? El que leímos en el verso 5. Porque puesto que el sacerdocio fue quitado, el mandamiento dado a ese sacerdocio queda abrogado. Ahora ahí es donde nosotros podemos ver cómo Cristo Jesús, siendo un nuevo sacerdocio, quitó el sacerdocio levita y abrogó el mandamiento dado al sacerdocio levita. Si hoy en día usted viene en su iglesia y le dicen, hermano, es que nosotros somos levitas, entonces no es cristiano. No es cristiano. Porque ahora nosotros estamos bajo el sacerdocio de Cristo. Ahí sí somos cristianos. Si usted es levita y empieza a recoger diezmos, entonces no es cristiano. Es un levita, pero no es cristiano. Vamos a ver Hebreos capítulo 3. Hebreos 3:1 dice: por lo cual, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo. Él es el sumo sacerdote ahora de nuestra profesión. Él vino a cambiar las cosas. Él vino a quitar y a abrogar el mandamiento del diezmo. No se deje manipular, no se deje engañar. Gloria al Señor. Nosotros podemos ver en la antigua ley, Dios le daba al hombre y el hombre tenía que devolverle a Dios el 10% de ese producto que Dios le daba. Ahora, en la nueva ley basada en Cristo Jesús, con el cambio que hubo, o la reforma en Cristo Jesús, nos habla en 2 de Corintios capítulo 9, un verso muy conocido por muchos. Gloria al Señor. 2 de Corintios capítulo 9, verso 6. Dice: pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, así dé, no con tristeza, ni por necesidad, ni por obligación, porque Dios ama el dador alegre. Podemos ver ahora el mandamiento. En la antigua ley, que es el famoso versículo que leen los cientos de pastores, Malaquías 3, donde viene y nos dice: si no da el diezmo, maldito soy con maldición, y empiezan a maldecir: maldita tu canasta, maldita tu casa. Pero ¿qué sucede? Una de las cosas que el mismo Malaquías nos dice: por tanto no habéis sido consumidos, oh hijos de Jacob. ¿A quién está hablando? Hijos de Jacob. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? No somos nosotros.
es la nación de Israel, eran los judíos. Por eso dice el mismo Malaquías, la nación toda me habéis robado. Dice la nación, en singular, la nación toda me habéis robado. Ahora, ¿qué sucede? Era una obligación o mandamiento devolver el 10%, porque Dios le daba y era obligado devolver el 10%. Ahora, ¿qué sucede? Viene y se establece una reforma en esa ley. Y el mismo Dios dice, ahora en 2 de Corintios 9, donde leímos, ahora el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Ahora es como usted dé, así mismo cosechará. Según usted siembre, así mismo cosechará. Antes no. Antes Dios le daba y según todo lo que Dios le daba, así tenía usted que devolverle el 10. Ahora es según todo lo que usted dé. De esa misma manera usted va a cosechar. Se le ha dado vuelta la tortilla, por decir así. Pero podemos ver cómo se manipula mucha gente con este mandamiento. Se establecen en las iglesias, en cada esquina de las congregaciones, sobres. Y se pone ahí diezmos. Eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia. El diezmo en sobres, escondidos ahí con el nombre de la persona, la cantidad. Y viene el pastor, el líder, y viene y agarra ya los sobres porque según él, a él se le dio el mandamiento. No existe en la Biblia, es una falsedad, es una mentira. Es un engaño que le están haciendo a la gente, un robo, una gran extorsión. No se puede hacer eso. Gloria al Señor. Si una persona viene y no da ese diezmo, ya no lo toman en cuenta, ya no tiene privilegios, no pueden ni siquiera tocar un instrumento o algo en la congregación porque no da ese diezmo. Es una extorsión, es una manipulación lo que se está haciendo hoy en día en las iglesias, porque desconocen que Jesús vino a abrogar ese mandamiento. Ahora aquí está la pregunta. Nosotros como predicadores no tenemos mayor autoridad que Dios. Y el mismo Jesús vino y nos dice, donde leímos en el libro de Hebreos, queda pues abrogado el mandamiento anterior, Hebreos 7:18, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Quiénes somos nosotros para poder volver a abrir una puerta que Dios ya cerró? ¿No? Se extorsiona a la gente con Malaquías decir, el que no diezme es ladrón. Porque dice, robará el hombre a Dios, mas vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Si no diezmas, sos un ladrón. ¿Pero qué dijo Jesús? En el libro de Juan capítulo 10, viene y dice, el que no entre por la puerta, este es el ladrón y salteador. San Juan 10, capítulo 10, versículo 7, el mismo Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy la puerta. ¿Qué es lo que vino a ofrecer Jesús? Malaquías ofrecía ventanas. Decía, abriré las ventanas de los cielos, pero Jesús ofrece una puerta. Y el que no entre por la puerta, este es el ladrón y salteador. ¿Va a ir usted a buscar unas ventanas? ¿O se va a conformar con la puerta que da Jesús? Vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras, qué tipo de personas son estas. Libro de Romanos, capítulo 16, versículo 18.
Dice, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesús el Cristo, sino a sus propios vientres. Oiga bien. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de la gente sencilla. Estas personas no sirven al Señor Jesucristo, hermano. ¿Por qué? Porque no se conforman con el pacto establecido por Cristo, ni se conforman al acto que hizo Cristo, sino que necesitan a Malaquías, necesitan otras cosas antiguas. Así que los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Por qué? Nosotros podemos ver hoy en día cómo se han inventado muchas cosas en las congregaciones. Día del pastor, fiesta a la familia pastoral, se le celebra cumpleaños al pastor, se le celebra el día del padre al pastor, todo tipo de cosas, porque tales personas lo que han hecho del evangelio es un negocio, un comercio. Vamos a verlo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Oiga bien, dice, si alguno enseña de otra manera y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, si alguno enseña de otra manera, otro evangelio, en el cual nosotros no hemos predicado, hablando de los apóstoles, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que es el nuevo pacto, la gracia, nada sabe, está envanecido y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas necias de hombres de mentes corrompidas y privados de la verdad. ¿Por qué privados de la verdad? Porque desconocen la verdad y que toman la piedad como una fuente de ganancia. ¿A qué piedad? A la doctrina, al evangelio, a la predicación, lo toman como una fuente de ganancia, un negocio. Nos dice aquí, verso 5, apártate de los tales, apártese. ¿Por qué? Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 3. Versículo 18 y 19 dice, porque muchos andan por ahí, de los cuales os he dicho muchas veces y ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Verso 18, porque no se conforman al sacrificio que Jesús hizo. ¿Por qué traen las maldiciones del antiguo pacto y la traen para dársela a la iglesia? La misma Biblia nos dice que Jesús clavó en la cruz todas las maldiciones y las llevó en la cruz. Ahora es por gracia, ahora es por fe. ¿Y por qué yo las voy a volver a traer y a decirle a la congregación, maldito soy con maldición si no me traen los diezmos? Entonces son enemigos de la cruz de Cristo. Oiga bien, verso 18. Verso 19 dice, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su vientre, su gloria es su vergüenza, pues solo piensan en lo terrenal. Eso es lo que está sucediendo hoy en día en las congregaciones. Falsos pastores, falsos ministros, falsos predicadores, que lo único que ellos hacen es pensar en lo terrenal, en lo material, cómo se lucran de la gente. En el libro de Judas, capítulo 1, solo tiene un capítulo, versículo 16, nos dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan palabras infladas, adulando a las personas para sacarles provecho.
Oiga bien, adulan a las personas, las convencen. Eso está sucediendo hoy en día. En el antiguo pacto había un templo en Jerusalén, hoy ya no. Hoy ya no. Vamos a verlo. Oiga bien, se lo voy a mostrar. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24. Nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, como Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de los hombres. Preste atención. Él no habita en templos hechos por manos de los hombres, versículo 25, ni es servido por manos de los hombres, como si necesitase de algo, pues Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Preste atención. Él no habita en templos ya, hechos por manos de los hombres. Y muchos pastores están errados en estas escrituras, creyendo que un templo así como este, de concreto, es donde Dios habita. No. Y se explota a la gente pidiéndole grandes cuotas, diezmos, primicias, haciendo serie de actividades y muchas cosas para sostener un templo de concreto. Cuando ahora la casa de Dios es usted, soy yo. Vamos a verlo en el libro de Hebreos, se los voy a mostrar. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Oiga bien lo que nos dice. Mas Cristo, como hijo sobre su propia casa, Cristo, como hijo sobre su propia casa. Cristo fue fiel sobre su casa. ¿Cuál es la casa ahora? ¿El templo en Jerusalén? ¿O un templo de bloques, de concreto? No. No se equivoquen. Ahora la casa somos nosotros. Nosotros somos la casa del Señor. Ahora, en el nuevo pacto, se recoge una ofrenda voluntaria. Ahí no tiene que haber sobres, como lo están haciendo ahí en las congregaciones, con nombrecitos aparte porque va para una parte especial. No, es una sola ofrenda voluntaria que se recoge. Gloria al Señor. Vamos a ver. Capítulo 16. Versículo 1. Dice: en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo según Dios le hubiese prosperado, para que cuando yo viniere, no se hagan entonces colectas. Cada uno aparte algo, según le haya ido. Primera carta de los Corintios, y luego Pablo explica en la segunda carta de los Corintios, vuelve a explicar en la segunda carta, se los voy a leer, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 5, nos dice: por tanto tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros
antes prometida, para que esté aparejada como no como imposición nuestra. Oiga bien, los apóstoles no imponían nada. Así que por eso dice en el versículo, capítulo 9, algo que ustedes se propongan dar, y no por imposición nuestra. No, que no sea por imposición nuestra. Gloria al Señor. Doy gracias a Dios, hermanos, por todo lo que el Señor me permite, ¿verdad?, hablar al respecto de estos medios, en el nombre de Jesús. Una de las cosas que nosotros debemos de saber, una vez que la colecta ya es recogida en las congregaciones, se divide también. No crea que es para un pastor, para un líder. No, también se divide. Ya no hay diezmos, no hay primicias, no hay nada de eso que había en la antigua ley. Hay una ofrenda voluntaria, pero también se divide. Se divide, vamos a verlo. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dos cosas: viudas y huérfanos, porque parte de la ofrenda va para las viudas. Oiga bien, parte de la ofrenda va para las viudas que asisten a la iglesia, mujeres que no tienen nada, no tienen esposo, tienen hijos que mantener muchas veces, trabajan duro, alquilan, pero estos pastores, en vez de ayudarlas, más bien le quitan lo poco que ella está ganando. Pero no, esta ofrenda que se recoge aún voluntariamente, parte va para ellas. Vamos a verlo. Primera de Timoteo 5:16. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 16. Oiga bien lo que nos dice: y si cualquier hombre creyente o mujer creyente tiene viudas, manténgalas y no sea cargada la iglesia, para que pueda socorrer a las que en verdad son viudas. Oiga bien, la iglesia debe de socorrer. ¿Qué quiere decir socorrer? Ayudar, mantener, sustentar a las viudas en las congregaciones. Ahora, ahí está la pregunta: ¿en cuántas iglesias hacen eso? La ofrenda que se recoge, ¿cuántas viudas mantienen en las iglesias? Podemos ver ahí. Parte va para las viudas, parte va para los huérfanos y otra parte va para el ministro, el predicador. Pero esta última parte, el mismo Pablo dio un ejemplo que es mejor abstenerse. En el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice: el que es instruido por alguien, haga partícipe de todo lo bueno a ese alguien que le instruye. Pero el mismo Pablo nos dio el ejemplo a nosotros como predicadores,
que negáramos de ese derecho. Oiga bien, vamos a ver primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Nos dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Está hablando los apóstoles. Que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Ellos trabajaban de noche y de día, duro, para no ser gravosos, dice, a ninguno de la iglesia. Capítulo 4, verso 11, de aquí mismo, Primera de Tesalonicenses. Y que procuren estar quietos y hacer vuestros propios negocios, y que obréis con vuestras propias manos de la manera que os hemos mandado. Oiga bien, un mandamiento dado por los apóstoles, que trabajen con sus propias manos, se ocupen en sus negocios, así como los hemos mandado. Ahora ahí está la pregunta: ¿obedecen los pastores eso o no? Vamos a ir a la segunda carta de Tesalonicenses. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3. Oiga bien lo que nos dice. Se los voy a leer. Capítulo 3, versículo 6 en adelante. Hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que lleve una conducta indisciplinada y que no siga las tradiciones que recibieron de nosotros, pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Oiga bien, ¿qué ejemplo? Leímos en la primera carta, ellos trabajaban de día y de noche duro con sus propias manos para no ser gravosos a la iglesia, y le ordenaron que también los demás lo hicieran así. Por eso nos escriben aquí, pues ustedes deben de saber cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Verso 7, nosotros no llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada. Verso 8, ni hemos comido el pan de nadie sin pagárselo. Oiga bien, al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serles una carga a ninguno de ustedes. Verso 9, y ciertamente teníamos el derecho de pedirles a ustedes que nos ayudaran, pero trabajamos para darles un ejemplo que ustedes deben de seguir. Eso lo escribieron los apóstoles. Ahora ahí está la pregunta a esos pastores y líderes: ¿están obedeciendo ese ejemplo que nos dejaron ellos? Verso 10. Cuando estuvimos con ustedes les dimos esta regla, este mandamiento: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Verso 11. Pero hemos sabido que algunos de ustedes llevan una conducta indisciplinada, muy ocupados en no hacer nada. Verso 12. A tales personas les mandamos y les encargamos por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente para ganarse la vida. Oiga bien, a tales personas les ordenamos con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que trabajen
porque están manipulando esta escritura sin conocer que desde los tiempos de Abraham ya estaba establecida la ley. Pero Cristo vino a hacer nuevas todas las cosas, vino a pagar el precio por ti, lo vino a pagar por mí, y nos vino a hacer libres. En el libro de Romanos capítulo 14, versículo 4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo. También Romanos 3:28 dice, concluimos pues que somos justificados por la fe, sin las obras de la ley. Como los mandamientos establecidos en la ley, me estoy desligando de la gracia de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 4, viene y nos dice, de Cristo os desligasteis, los que por las obras de la fe os justificáis, de la gracia habéis caído. También el capítulo 3, versículo 10 dice que todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. Así que si tu pastor o predicador te está hablando de mandamientos abolidos como el diezmo, primicias y muchas cosas, es un evangelio de maldición. Es un evangelio maldito. Gálatas 1:8, el mismo Pablo le dice a los Gálatas, cualquiera que enseñe un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora ahí está la pregunta. ¿Dónde enseñaron los apóstoles el mandamiento del diezmo, a recoger diezmo? En ninguna parte, porque fue abolido, fue cancelado. Todo se basa ahora en la gracia. Todo se basa ahora en lo que usted proponga en su corazón, en el amor que usted le tiene. Gloria al Señor. Ayude a las personas, al necesitado. Denle de comer al hambriento. Vista al desnudo. Si ve a alguien con necesidad, ayúdele. De esa manera usted está dándole a Dios. Gloria al Señor. Nosotros podemos ver, hermanos, otro versículo en el libro de Proverbios, cómo se manipula en las congregaciones, donde viene y dice, honra al Señor con tus bienes y con la primicia de tus frutos. Y vienen los pastores y le hablan a la congregación, honre al Señor con sus bienes, tráigalo al altar. Y ellos se están llenando las bolsas, pero no es así. ¿A qué se refería el libro de Proverbios? Proverbios 14:31, se los voy a leer a qué se refería. 14:31 nos dice, ofende a su creador quien oprime al pobre, pero lo honra quien le tiene compasión al pobre. ¿Cómo nos decía Proverbio, honra al Señor con tus bienes? ¿Cómo va a honrar usted al Señor? Teniéndole compasión al pobre, porque el que oprime al pobre afrenta a su creador. ¿Quién es el creador del pobre? Dios. ¿Cómo va a honrar a Dios con sus bienes? Apiadándose del pobre, apiadándose de la persona, del necesitado. Por eso el mismo Jesús nos habló en el libro de Mateo 25, donde Él dijo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, desnudo y me abrigaste. Y muchos le preguntaron, Señor, ¿pero cuándo te vimos así? Él mismo dijo, por cuanto hiciste esto con estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. De esa manera usted va a honrar a Dios con sus bienes. Ahora, en este nuevo pacto, ayude al necesitado. Dele de comer al hambriento. De esa manera lo va a honrar. Podemos ver el caso cuando Saulo perseguía a la iglesia. Vino Jesús, se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia, a la gente. Pero Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos con cada una de las personas
lo estamos haciendo a Él. El pastor viene y manipula las escrituras y te dice que darle a Dios es que le den a Él. Traiga los diezmos y déselos al pastor. Traiga las primicias y déselos al pastor y le está dando a Dios. Es falso, es una mentira. Te están engañando. Honrar al Señor con tus bienes, ahora en el tiempo de la gracia, es tener misericordia, compasión, bondad, amor con cada una de las personas necesitadas. El libro de Gálatas capítulo 6, versículo 2 nos dice sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. De esa manera, ahora todos somos sacerdotes, todos entramos al lugar santísimo mediante la sangre de Cristo. Ahora todos tenemos que ayudarnos con nuestras cargas. Yo puedo ser pastor, puedo ser predicador, pero si quiero comer, tengo que trabajar con mis manos y darle un ejemplo a la congregación de cómo se sostiene una familia honradamente y trabajar duro como ejemplo. Gloria al Señor. El mismo Pablo nos dijo en el libro de Hechos 20:33, ni oro, ni plata, ni vestido de nadie he codiciado. Si algo he necesitado yo y los que están conmigo, estas manos me han servido. Y él mismo lo dijo en 1 Corintios 11, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Jesucristo. No se deje engañar, hermanos, en el nombre de Jesús, con todo el amor, le estoy hablando. El mandamiento del diezmo ya está abolido, está cancelado, está abrogado. No se deje manipular con sobres, no se deje manipular con tantas cosas que se están haciendo en las congregaciones para sacar dinero. Cristo lo ha hecho libre, ha pagado ese precio por usted. Ahora las cosas son de gracias, ahora las cosas son por un corazón agradecido con Dios. Gloria al Señor. Su hermano y amigo Nelson Mata, hermanos, les saluda en el amor del Señor y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes.